Bienvenidas, señoras y señores, a nuestro primer proyecto de PopFluid. ¿Qué haremos en este proyecto? Aquí crearemos una escena de test. ¿Okay? ¿Qué significa esto? Que aquí estamos probando diferentes parámetros, diferentes emisiones, y no iré borrando el tipo de emisión y pasando un nuevo ejemplo. Todo esto estará visible en tiempo real. Así que realizaremos emisiones de puntos, emisiones de scatter onto surface y algunas fuerzas con lo cual jugar. Todo esto estará repleto de apuntes y pruebas. Esta escena tiene un sentido. No solo crear por la primera vez juntos un setup con PopFluid y entender sus parámetros, pero también que esta escena os quede para probar y continuar a probar cuáles son los parámetros principales y a partir de la visualización de los parámetros crear vuestros propios flipbooks según los cambios que veréis por acá. Esto es el sentido de esta escena. Podéis en cualquier momento utilizar un size correcto para sacar los vídeos y visualizar juntos las diferentes emisiones y los cambios que hay a partir del setup del PopFluid, que irá cambiando según lo que queréis visualizar. Por ejemplo, cambio Particle Separation a 9 y tendré ese resultado en tiempo real visualizando lo que está pasando con estos parámetros. Muy bien, vamos allá. Primero de todo, vamos a abrir un nuevo proyecto de Houdini y lo guardamos en la carpeta correspondiente. Entonces vamos a Save, en mi caso será por aquí, Courses, Production y voilà. Zero, uno. Ahora, empezamos creando, como siempre, Geometry, uno de Geometry en OBJ, y lo llamaremos como nuestro módulo. Ahora vamos a realizar nuestra primera configuración a partir de la más simple de la geometría posible. Puede ser Polygon Mesh, como puede ser Polygon, sin problema. Quizás con un poquito más de frequency, por favor. Y lo que haremos es justamente esto. Creamos un Pop Network. Y ya está, señores. Ya tengo partículas, ¿verdad? Unas partículas sin gravedad que se comportan pues de forma normal. Si queremos ver esas partículas comportarse como un verdadero fluido, tendremos que venir aquí dentro y añadirle a nuestro mejor amigo, el PopFluid. Lo que va a pasar sin ninguna fuerza será que según la expansión indicada por el Particle Separation y el número de partículas que vemos aquí en Constant Birth Rate, ¡bum! ¿Qué está pasando? Pues a ver. Primero de todo, añadimos un poquito de point size con letra D de display. D. Lo que está pasando es esto. Ahora mismo, debido al número de partículas emitidas y el particle separation y el resto de parámetros, lo que obtengo es, pues, una cantidad extrema de gotas mal hechas. Pero ya vemos que algo ha cambiado. Ahora, importante. Logística. Si yo quiero utilizar un solo apartado de fluido, fantástico. Si yo quiero utilizar a dos, haciendo esto, no se puede, ¿vale? Va un solo PopFluid por cada PopSolver. Podéis no hacer esto, pero en cambio podéis hacer esto. No tenéis que seguirme, no pasa nada. Esto no es parte del tutorial, es simple logística. Pues esto, ¿por qué?
Porque el nodo pop fluid no es simplemente una fuerza, como decir un pop wind o cualquier otro tipo de interacción con las partículas. Realmente es algo que convierte tu sistema de partículas en un fluido cohesivo. Es decir, aplica tensión, presión, viscosidad, cohesión globales. Internamente el nodo calcula interacción entre todas las partículas activas en el solver. Es decir, no se puede separar. Si queréis diferente iteración, tendréis que utilizar dos pop solver diferentes. Esto no es nuestro caso, pero es importante saberlo por si acaso. Ahora, antes de explicar cuáles son los parámetros y el comportamiento de las partículas, tengo que comentaros algo. Para asegurarnos de que nuestros alumnos puedan aprender las técnicas correctas con un estilo tan intuitivo y dinámico como el Pop Fluid, lo mejor es comenzar con lo que llamamos un proyecto de testing. Este proyecto en concreto servirá como un terreno de pruebas donde experimentar, practicar y asimilar los parámetros básicos y tipo de emisión. Por lo cual me veréis duplicar geometría, duplicar pop solver y tener varios ejemplos que quedarán en esta escena que podréis modificar, continuar probando, añadir fuerzas, porque todo se aprende así, desde lo más básico y teniendo varios ejemplos concretos de cómo funcionan las cosas. Si queréis ahorraros el tiempo dedicado a hacer el setup de la escena, y queréis ahorraroslo, esos 10 minutos de sufrimiento, no hay ningún problema. Descargar la escena 01 del proyecto. Desde mi personal experiencia sé de forma muy cristalina de que lo que más me ha ayudado a entender cómo el tipo de emisión funciona es justamente haciendo esto. Creando diferentes tipos de emisión que puede ser unas cuantitas pequeñas de puntos, diferentes puntos, es decir, siempre emisión de puntos pero de varios emisores, como diferentes áreas, luego una geometría como la que tenemos y luego scatter onto surface de la misma geometría. Esto es lo que haremos. Entonces, ahora vamos a crear los diferentes tipos de emisiones y también una curva para cada uno de ellos para poder pues jugar, porque jugando con fuerzas es donde realmente visualizamos el comportamiento adecuado para este tipo de workflow. Para hacer esto, vamos a dividir esto. Si no sabéis o no os acordáis cómo subdividir la interfaz, recordad que hay unos links en la descripción del tutorial y del módulo que os indican dónde encontrarlo en Mumbo Quick Tips. Entonces, aquí tengo mi Pop Network, aquí tengo el exterior. Vamos a ver. De esta primera spheres quiero sacar backpoint, un centroid a partir de esta misma, que es esto. Y esto será mi emisor número 1. A partir siempre de esta esfera haré lo mismo, pero utilizaré un point from volume para tener puntos a partir de esta misma esfera. Ay, no tantos, relájate. Cálmate. Fíjate de que no haya demasiado, porque no nos interesa que sean tantos. Quizás podamos utilizar un jitter scale para jugar un poco con su posición y que no sea tan uniforme como el grid. Tengo unos puntos aquí, fantástico. Y eso será mi emisor 2. Si ese está en el punto 0, aquí empezaré a utilizar un transform para luego poder indicar a nuestra curva, que habrá diferentes curvas, donde posicionarse. Entonces, aquí ya tengo esto y lo moveremos en X por aquí. Un poquito más quizás. Voy a utilizar una cámara de este tipo. Vamos a ponernos así.
Esto es top, esto es front view, perfecto. Vamos a utilizar algo así. Ok. Luego, por fin, nuestra esfera como el tercer input. Y al fin, pequeñas esferas distanciadas en los puntos como el cuarto. Utilizamos el transform para decirle que esté un poquito más ahí, por favor. Y luego aquí utilizaremos un copy to point que utilizará estos puntos y esta esfera. Y aquí solo le diremos, mira que tu p-scale va a ser un poquito más pequeño. Attribute triangle, le creamos un p-scale para que las esferas distanciadas sean un poquito más pequeñas. Seguirme en estos pasos para que todo el mundo tengamos la escena igual y podamos por fin practicar y centrarnos solo en el pop fluid. Entonces, vamos a... así, p-scale, el cual no sé, 0.2, probamos. El p-scale mayúsculo me lo acaba de molar Houdini, recordad. Ay, gracias. Y voilà, y obtengo esto, pero claro, los quiero un poquito más ahí y por esta razón esto va aquí y esto va, te quiero a esta altura, por favor, tú te vas un poquito más arriba, tú te vas aquí, tú te vas aquí. Yo soy una gran fan de los trabajos procedurales, como podéis ver, me gusta poder cambiar la geometría en cualquier momento y tener todo el asset que funciona. Esto es bastante común entre los artistas de Houdini. Entonces, lo que tengo ahora es, tengo 1, 2, 3 y justamente tú vas por aquí, amigo mío. Ok, fantástico. Ok, vamos a organizar aquí dentro de PopNet, porque obviamente lo que obtengo ahora no es nada más, nada menos que solo la geometría, y en este caso nada, porque el primer input está, como siempre, relacionado con un source scatter onto surface. Entonces, first input, esto va a ser emitter 01. Control-C, Control-V. Emitter 1 y 2 son los emisores de puntos, hemos dicho. Con lo cual los dos tendrán que estar en all points. Mientras los segundos, que son 3 y 4, vamos a ponerle scatter onto surface. A todo esto le añadimos un merge. Y ya debería pasar algo. Claro, no pasa nada. ¿Por qué? Porque aquí es First Contest Geometry. Aquí tendrá que ser Second Contest Geometry. Aquí tendrá que ser el Third. Y aquí tendrá que ser el cuarto. ¡Voilà! Ahora sí que vamos a definir un poco el número ahí de los puntos. Ok. En el 3 y 4, ir directamente a birth y decirle que emita no mucho. Ok, ya tenemos fluido. Por lo menos en el surface. Que acá. Ay. Entonces, ¿a qué se debe la falta completa? Aquí. Se debe a que si los puntos son únicos
y no tiene muy poca fuerza, sino hay bastante particle separation, que es la parte del algoritmo que obliga a las partículas a tener cierto espacio y tensión entre ellas. Como podéis ver, ya tenemos aquí. No va a pasar nada hasta que no le diga que el particle separation es mayor. ¿Veis? Fíjate, la tristeza. Por lo cual, ¿qué vamos a hacer? Muy fácil. Tendremos que copy transform, añadir unas copias. Total number, no, C5. Y dislocarlas ligeramente. Me encanta porque se empiezan a ver, obviamente, esos son el tipo de experimentación que os ayudan muchísimo a crear factores abstractos, fijaros. Quizás un poquito de scale también, necesito moverlo ligeramente. Point jitter. Gracias. No mucho. Ok, fantástico. Si queréis algo simétrico, dejar la línea como está. Y aquí lo mismo, señores. Copy, control C. Recordar copiar esta parte justamente después del point from volume. Aquí, aquí. Y voilà. Ok, ya estamos listos. Espero que os creo esto por aquí quizás, que si no me molesta bastante. Ahí. Todo bonito y ordenado. Ya estamos listos. Ahora, ¿qué nos falta? Ya vemos cierto tipo de emisión y cómo cambia. Cómo cambia según el tipo de... Es increíble, ¿verdad? Porque todo eso es relacionado, como decía, al particle separation. Aparte de que los otros parámetros, obviamente, con lo cual dirigí la simulación. Pero aquí es donde realmente entramos en entender cómo funciona el pop fluid. Entonces, lo que nos falta ahora es... Quiero utilizar un pop curve force, algo así, para que todo el mundo pueda subir y tener cierto movimiento igual para que podamos realmente ver qué pasa con cada uno. Si vemos que le falta espacio, lo separamos un poco más. Y yo diría que sí. Le pasámoslo un poquito más. Aquí. Aquí. Un poquito más, por favor. Así. Así. Si no queréis liaros demasiado, hacerlo así, ¿vale? Desplazar todo, aparte el primero, que tiene que estar en el punto 0. Aquí. Y aquí. Fantástico. Ahora, creamos nuestro path y por fin podemos empezar a practicar. Mira, sí, algo así está bien. Ok. Entonces, nuestro path empezará con un circle. Utilizamos un circle, más fácil. Y va a ser como algo, a ver, diría yo que es mejor utilizar un match size para estar seguros que por lo menos en Y estará siempre alineado. ¡Bam! Siempre. Dicho esto, quiero un bonito radius, por favor. Visualizamos esto directamente. Gracias. Quiero que tenga un poquito más de division. Quiero que tenga un open arc. Open arc, gracias. Que va a ser realmente algo así. Y va a ser algo así. Y como podemos ver, ya me está cabreando. Perdonar el término, cabreando el dato de que el match size esté actuando donde no le hemos dicho de actuar. No, thank you. Ok, entonces a partir de ese señor en el punto 0 podemos utilizar unas copias de estos mismos transform
Y con esto entiendo esto. Action. Create reference copies. Voilà. Y tengo un null para nuestro emitter 01, ¿verdad? Entonces, out path emitter 01, que va a ser esto directo. Control C, Control V, Control C, Control V. Amo comodini, crea directamente la nomenclatura correcta. ¡Ah! Maravilloso. 1, 2 y 3. Y ya, casi estamos. Ya no tenéis que arrepentiros de haber descargado el tutorial. Don't worry. Ahora mismo, justo Transform 6, lo que nos está dando algún problema, debido a que esto está tan como ahí, ¿no? Sí. Bueno, movémoslo manualmente. Vamos a decirle translate plus 2 plus 3. A ver, necesito que te marques para acá, malito loco. Eso no es lenguaje técnico. Plus 2, plus 3, plus 4. No, 44. 4, por favor, 4. Yo diría 4, 5. Entre 5 y 4.5. Fantastic. Ahora, lo ultimísimo que nos falta es justamente Pop Curve Force, que tenemos aquí. No te lo puedo directamente poner aquí. Oh, gracias. 1. Y luego, Action, Create Reference Copy, es decir, continúa a crear unas copias que siempre tendrán el mismísimo valor del inicial. Control C, Control V, Control V, Control V. Ok, y aquí lo tenemos. 1, 2 y 3. Seleccionar los 3. Decirle, a ver, utiliza todo, aparte esto, evidentemente. Y acá le arrastramos el 2. Aquí le arrastramos el 3. Y acá le arrastramos este otro señor. Ok. Como podéis ver, ya tenemos nuestro Pop Curve que está activo. ¿Sabéis qué? Le vamos quitando un poquito de radius. Vamos al Pop Curve Main, ¿verdad? Y aquí le vamos a decir, a ver, Shaping. Más Influence Radius, maybe. Algo así, ¿está bien? Ok, fantástico. Y ahora mismo en Individual Forces podemos ponerle quizás 2 por aquí, Suction Scale un poquito más. Ahí. Ok. Ahora mismo no quiero y no me interesa ver lo que es los guides, así que bye. Blip. Thank you. Y ya tenemos esto. Recordad que tenéis que poner este señor en real time, porque si no, todo va muy rápido, aunque no sea el caso. Pero esas señoritas están como muy cerca la una de las otras. Dejarme un segundo, cambiar la distancia un poquito más, ahora que tenemos el radius activo. Que necesito que esté a la distancia correcta. Sí, vamos a averiguarlo si todo está bien.
Obviamente ese señor no le acaba de gustar la situación, ¿eh? Anda. Ay, por favor. Todo procedural no podía salir. Vamos a ver ahora. Mucho mejor. Ahora tengo una separación correcta entre todas. Por el relojito, así lo veréis en real time. Y voilà, ya tenemos todo listo. Ok, ya estamos. Ahora, para quien nos ha acompañado en la creación del setup, vamos a recordar que las primeras 2 emisiones son de puntos. Hasta frame lo tengo por acá, que me viene cómodo. Frame, vamos a ver dónde llegan. Vale, está bien, está bien. Middle nada. Left, thank you. Y que sea un poquito más pequeño. Ok. 1. Entonces, estas 2 señoritas de aquí son points emission. Mientras las señoritas de acá son scatter surface. Y ahora mismo, no me sigáis, tengo que realizar un texto para los parámetros principales y os dejaré el texto directamente a la carpeta de proyecto. Bueno, seguramente otro font. El texto que vamos a escribir ahora en 2 font va a ser una descripción que tendremos aquí arriba para indicarnos los parámetros y qué estamos cambiando, y para que en esta escena de prueba podáis tranquilamente probar y exportar vuestros propios flipbook teniendo en cuenta los parámetros que habéis cambiado. Ahora, sé que tenéis mucha ganas de aprender, pero no quiero malgastar vuestro tiempo haciendo este simple pero largo proceso, y por esta razón vais a encontrar este texto que voy a escribir ahora en la carpeta de proyecto. Ahora, lo voy a hacer y lo vamos a hacer muy rápido y con algo de musiquita. Ok, ya tenemos el texto hecho. Como os prometí, ahora mismo os enseño dónde está en la carpeta. Tenemos 2 opciones para que podáis importarlo muy rápido. El primero, que es el más rápido, va a ser esto. Como podéis ver, en vuestra carpeta de proyecto hay HDA en text. ¿Vale? En HDA hay un HDA, Houdini Digital Asset, por lo cual podéis tranquilamente hacer File, Import, Houdini Digital Asset. Aquí buscar la ruta hacia nuestro HDA SOP Infotext 01, darle a Accept y darle a Install. Una vez hecho esto, podréis tranquilamente hacer esto. Digitar Infotext 01. Podéis desconectar estos 2 señores, conectar estos 2 y voilà, magia. Ya tenéis aquí los 2 fonts con el texto. Si por alguna razón, teniéndola non-commercial o porque me gusta tener el nodo de texto por mi cuenta, me parece perfecto, siempre podéis tener y crear un nuevo text, un nuevo font, perdón. Venir aquí, ahora quito un momento esto con Y.
Veis que aquí es un nuevo text, no hay nada, no se ve absolutamente nada, se ve solo frame, que es el default. Podéis posicionarlo nuevamente por aquí. Podéis obviamente darle un size, que no es esto, que sea más pequeño. Y podéis venir directamente aquí, pero esta vez no en HDA, aquí en text, info text, y aquí hay el texto. Así que control C, por acá, y control V. Y ya tenéis todo el texto, podéis ponerlo de left, podéis dividirlo en dos, podéis hacer lo que os parezca bien, podéis dividirlo obviamente en dos. Font tool, sin problema, o tenerlo todo junto. ¿Vale? Depende de vuestro gusto. Como yo ya tengo mis dos tools de texto, lo que haré es simplemente borrar el HDA, conectar a estos dos señores otra vez para tener la descripción de la escena. Y voilà. Ahora mismo tenéis dos opciones. O descargar la escena número 2, o os la dejo directamente todo en el 01. Ah, no, dividimos, ¿por qué no? Ok. Pues ahora mismo todo está listo. Se lo puedo quitar también. Y voilà. ¿Cuáles son los parámetros principales? Los parámetros principales son seguramente estos de aquí. Lo dividí en dos porque realmente estos yo no los voy tocando muy a menudo. Para nada. Viscosity voy directamente a Flip. Vorticity creo que no lo he tocado en mi vida. Pero estos cuatro son los fundamentales. Lo que tenemos que entender perfectamente cómo van. Es decir, ¿qué hace cada uno? El particle separation, como hemos dicho, define la distancia inicial entre las partículas. Es decir, un valor más bajo hay una mayor resolución, más partículas y más detalle. Un valor alto, simulación más ligera pero menos detallada. Pero en el caso de PopFluid, tener un particle separation más alto también comporta un shape completamente diferente con respecto a gotas y dependiendo, sobre todo, del tipo de simulación que yo quiero hacer. Es decir, si necesito algo de ese estilo con filamentos, es perfecto, un particle separation alto. Si tengo más y más puntos, por ejemplo, la parte del scatter, ves que ahora mismo se están uniformando. ¿Por qué? El espacio entre partículas no es lo bastante pequeño como para cubrir una diferencia sustancial entre la emisión por bariometría. Y ahora van, obviamente, aquí lo más fundamental cuando se utiliza scatter onto surface es la cantidad de partículas que estoy emitiendo. Es decir, yo puedo tener un particle separation muy altos, pero si están muy pocas partículas, obtendré gotas siguiendo ese tamaño. 10 son muy pocas. Bajámoslo a 100. ¿Veis? Por lo cual yo puedo salvar parte del filamento y cierta concepción del fluido según lo que tengo que realizar, según qué tipo de fluido o concepto abstracto tenga que crear para mi cliente. Mientras con el scatter onto surface está en toda la surface, pues las cosas cambian mucho. Ay, por esto vamos a ponerle un poquito más pobrecitas. Aquí vamos a ponerle 200 por ahora. Ok. Entonces, particle separation, fundamental. Obviamente todas esas partículas están viajando siguiendo la fuerza que le hemos enviado desde aquí. Es decir, sobre todo el follow scale. Si el follow scale fuera un poquito más bajo, las partículas se agruparían de forma diferente. Yendo más lento, por ejemplo, la que va de puntos mantiene los filamentos bastante correctamente. El resto
se pone muy uniforme, ¿verdad? Y no continúo la simulación porque sé que tenéis mente sucia y no os lo hago ni ver. Cosa diferente si yo continúo a jugar con lo que es el Particle Separation y podré bajarlo otra vez. Si haces muy pequeño, filamentos como este se mantiene perfectamente, esto también y esto también. Y ahora quiero enseñaros otra cosa. Sí que no solo manipula el detalle, y tanto la escala. ¿Ves que ahora mismo la escala ha completamente cambiado? Sí, ¿verdad? Un mogollón. Y esto me lleva a explicaros muy bien estos dos valores. Estos dos valores serán vuestros mejores amigos. De verdad. Estos tres. El máximo acceleration lo vais a tocar solo si le estás enviando algún tipo de fuerza, como de velocidad a partir del emisor, es decir, que lo montáis, lo ponéis en SOP, por ejemplo, que le enviáis vectores en cierta dirección. Pero mientras esto, esos tres son los fundamentales. Así que Constraint Iteration y Constraint Stiffness, ¿qué son? Aquí tengo, Constraint Iteration es el número de iteraciones para resolver las restricciones entre particles como cohesión, viscosidad, tensión. Más iteración es igual a una simulación más estable pero más lenta. ¿Qué significa? Pues, a ver, rebajámoslo. Es más fácil rebajarlo que subirlo. Ok, si yo rebajo al mínimo sindical el Constraint Iteration, veis que se mezclan lo menos posible y continúa a tener gotas individuales. Pero el verdadero truco viene cuando utilizo el Constraint Stiffness mezclado. El Constraint Stiffness es qué tan rígidas son las restricciones de cohesión entre partículas. Para cohesión hemos entendido qué es, ¿no? Esta es la cohesión. Cuando se unen el tipo de filamento y el tipo de shape que van tomando para que os parezca bastante claro. Esto, cuando es demasiada cohesión, se crea el efecto hombre araña, yo lo llamo, porque hay y se nota mucho. Es un error muy típico utilizando este parámetro. Es cuando las partículas, tú ves que hay la forma de una gota, gota 1 y gota 2, vale, gota 3. En lugar de crear un filamento como que en cierto momento se rompe, ¿qué pasa? Que se queda así. No obstante, el fluido ya no sea recomendable ni natural que pase esto. Esto es culpa de este tío. Y ahora os lo enseñaré. Con Constraint Iteration a 1, ahora mismo utilizaré Constraint Stiffness con un valor mucho más alto. Si quiero exagerar, pongo 100, 200. Si quiero hacer algo más tranquilo, 10. Para que podamos ver cómo va la cosa. Aquí, iteration es muy bajo. Esas escenas justamente sirven para esto, para jugar con los parámetros. Ahora, ¿ves que no hay un gran cambio? Lo único donde realmente notaré el cambio es esto. ¿Por qué? Porque por la cercanía de las partículas del Particle Separation le permite efectuar este cambio. Pero aquí, que hay demasiada separación, no. ¿Esto cómo lo puedo arreglar en Scatter Surface? Seguramente añadiendo más partículas de emisión. Va, 1000, exagero para ver cómo regularme. ¡Wow! Y ahora mismo acá ya está volviendo el flujo de partículas. Esto es el efecto araña. ¿Veis? Que no es una forma natural, que es algo, bueno, muy abstracto. Mientras, a partir del scatter por diferentes geometría, ya funciona mejor. Y como siempre, puntos y varios puntos funciona bien, sí, en la creación del filamento. Pero esto ya es una forma increíblemente abstracta, porque ves que ya no me recuerda del todo un fluido. Fijaros, ese es el comportamiento que os estaba comentando. ¿Veis que no es una forma natural ya del fluido, pero que tengo gotas y conexión, gotas y conexión? ¿Por qué? Porque este parámetro tan alto en el pop fluid no le está permitiendo separarse. Al contrario, si empiezo a rebajar un poquito esto y subo un poquitito quizás, este señor continúa a tener cambios. Como podéis ver,
Y mano a mano que bajo, mira, es bonito, mano a mano que bajo nuevamente los valores y los cambio, chicos, tendréis un comportamiento completamente diferente. Ahora mismo, por culpa del el parámetro de Particle Separation, aquí veo prácticamente una sola línea. Aquí varias se mantiene mejor, aquí no es correcta para nada, y el único que se salva diría que es ese señor, fíjate, a media. Ahora entendéis por qué hemos tirado arriba todo este lío. Hay tanta caracterización y tanto cambio, según el tipo de emisión, que para poder aplicar en un caso concreto y entender cómo funciona cada cosa, necesitáis visualizarla con vuestros ojos en varias ocasiones y probando. Así que, por ejemplo, ahora mismo, ¿qué podremos hacer? Pues mira, le voy a bajar un poquitito de esto nuevamente. Le va a decir el stiffness como muy, pero que muy alto. Ahí. Así. Eso le queda un poco más bajo. Y la cosa continúa así. Tenéis que visualizar realmente lo que va pasando y cuál es el resultado que necesitáis. ¿Ves que por Scatter Onto Surface no está funcionando muy bien? Sí que funcionaría mejor, ¿cómo? Pero no en esto, que ya tiene geometría pequeña. Para que funcione en esto, ¿qué tendría que hacer? Tendría que añadir emisión solo en el emitter 3. Ahora mismo estoy activando solo aquí. Le pongo, por ejemplo, no sé, 4000. Pero obtendría un flujo, pues, muy uniforme. Se separará un poquito, pero poca cosa. ¿Veis? Mm, 4000 es demasiado. Vamos a leer un 2000 por ahora. Ahora, ¿cómo parece todo esto? Se lo paso, porque sí, esa es la primera fase. Pero luego necesito transformarla en mesh, ¿verdad? Os voy a dar unos consejos muy prácticos para esto. Utilizar siempre y siempre el Particle Separation, especialmente en vuestras primeras pruebas, en el Particle Fluid Surface. Particle Fluid Surface es la herramienta, como siempre, que convierte las partículas de fluido, copy parameter, en la mesh que vamos a renderizar. Si un valor como este no es el correcto, no va a funcionar. Lo que tenéis que hacer para averiguar que esto esté bien, siempre poneros en template el Particle Fluid Surface y las partículas bien visibles. ¿Veis que acá en el medio no hay? Pues significa que tengo que cambiar alguno de esos valores. Ahora está siguiendo las partículas. Recordad que por cuanto en un frame aparezca bonito, más bonito de la simulación misma, si este no corresponde a la correcta definición de tus partículas, como esto, ¿veis? Este filamento que había por acá, eso a lo largo del frame habrá vibración. Recordad que en PopFluid, mucho más que en Flip, por la mayor parte de las simulaciones, por lo menos, no todas, pero acá eso tiene que ser correcto. La simulación tiene que ser correcta. No hay grandes trucos que se puedan aplicar. La simulación de puntos tiene que ser correcta sí o sí. ¿Vale? Así que le añadimos algo más de detalle en el voxel scale, ¿sí? Y ya tengo algo que contesta, ¿veis? Aquí tengo agujeros, eso se mantiene bastante bien. Esto es el más bonito quizás. Así que tenéis la prueba de la conversión a mesh. Por aquí, recordad, Particle Separation, el mismo del Particle Separation. Y aquí la versión por puntos. Ahora, hay varios valores más por aquí que son el Maximum Acceleration. Ahora mismo os enseño una cosita. Puedo ponerle un... Ay, bueno.
si vengo aquí y le digo attributes, set initial velocity, le pongo algo de variance, para arriba, a tope. Ok. Ahora veis que tengo un empujón inicial, ¿verdad? Ahora mismo tiene como este empujito inicial que le estoy enviando desde la velocidad de esta, que puede ser más, sin problema, para que se note más con respecto a la curva, ¿ves? Suben hacia arriba y luego las que pueden, las pobres, se quedarán por aquí siguiendo pues la curva que nosotros le estamos enviando. Obviamente, si la fuerza es mayor, no seguirán el follow, porque obviamente acá la velocidad que le estamos pasando inicial es mucho más amplia de la que sea el follow. Pero aquí esto me sirve para enseñaros algo. Justamente aquí entra en juego este parámetro, el Maximum Acceleration. Os vale para parar ese tipo de efecto. No para todas, ahora mismo estoy acentuando mucho. Pero veis que ya no se disparan tanto. Ok, ahora, Maximum Acceleration 0.1. Es que ya no se disparan tanto. Os sirve para parar la velocidad inicial. Ok, y en casos concretos, enviando cierto tipo de fuerzas, creerme, va a ser bastante útil. Ahora no va a ser 9, va a ser 6. Pero justamente él os ayuda a parar eso. Luego, ¿qué más? Repito, lo utilizo siempre solo en casos concretos. Ahora mismo le quitaré el Initial Velocities o Initial Velocity que no hay. Ahora, Tensile Radius and Tensile Strength. No, ahora mismo, de verdad, no son mis setups favoritos. La poca vez que he intentado utilizarlo ha sido un desastre. Tensile Radius es el radio de influencia para el efecto de tensión superficial. Esa atracción entre partículas cercanas. Controla hasta qué distancia se buscan vecinos para aplicar cohesión superficial. Y diréis, hombre, pero es súper útil. Pues es bastante difícil y bastante tricky para arreglar el parámetro. El valor no es tan fácil de definir. ¡Para nada! Vamos a visualizar. A ver, ¿qué tenemos ahora? Dejarme un momento quitarle. El Maximum Acceleration lo ponemos a Roberto Default. Y eso lo pongo un poquito más gordo. Ok, y esto no lo pongo tan alto porque no lo necesitamos así. Ok, un comportamiento un poquito más natural. ¿Sabéis que Constraint Stiffness puede estar a 20 ahora mismo? Ok, vamos a ver. Entonces, control de tensión, ¿eh? Vamos a ver. Tensile Radius. ¿Hasta qué distancia? Entonces ahora mismo está utilizando 0.1 de distancia entre partículas sin quedar cohesionadas, ¿ok? Por lo cual si yo subo este parámetro, ¿qué va a pasar? Quito esto un momento para visualizarlo. Que se separan menos. Pero no es algo positivo sí o sí. Podemos decir que es un valor añadido a lo que hace ya el Constraint Stiffness. Quizás multiplica también este parámetro. Aquí. Nos ayuda bastante en averiguar cierto sistema y cierto shape de Surface Tension. Eso es más que seguro. Fijaros. Ese es un shape muy clásico del Surface Tension, esas curvas. Pero no es muy fácil administrarlo según el flujo del fluido. Aparte de eso, el Tensile Strength, hemos dicho que es la intensidad de la fuerza de la tensión superficial. Por lo cual, si ese valor está muy muy bajo, habrá una razón. Por lo cual, lo subo bastante poquito, ¿vale? Y vamos a ver qué pasa. ¿Veis que en cierto momento... Por eso os digo que no es tan fácil. Creo que haya algún tipo de problema con especialmente el Tensile Strength en cómo han organizado los parámetros. Sabéis que cuando trabajo con los parámetros
acá tengo un range que puedo habilitar de 0 a 1. Por ejemplo, esto, el Tensile Strength, no debería, fijaros, en algún momento, aparte que tiene sí una cosa positiva, pero ves que están vibrando las partículas. En cierto momento se rompe. Y se tiene que especificar por qué. Esto está bien aquí, pero en cierto momento, especialmente en la zona de emisión, es una locura, siempre vibra. Entonces, tener en cuenta tocar este parámetro quizás en un momento en el cual nunca se va a ver, aunque sea cerca de la zona de emisión, porque el shape es interesante. Pero de aquí entendemos que tengo que jugar con valores muy bajos. Es como decir 0.01, ok, 0.002. Y ya no se vuelve tan loco. Está haciendo su trabajo, pero no se vuelve tan loco. Y si juego entre este valor y aquí le pongo un 6, por ejemplo, es que ya empieza a vibrar, pero no mucho. Un poco se deja. Y juego con el Tensile Radius, fantástico. Mira, tengo DNA. ¿Vale? Espero que estéis empezando a pillarle el tranquillo. A ver, lo que tenéis que tener presente es que la vibración que en tanto me molesta, por ejemplo acá, que si no es visible va perfectamente, lo que está actuando aquí con pocas gotas es súper interesante. Aparte algunas que están un poco locas. Si le bajo un poco el parámetro, ves que hay algún comportamiento, especialmente con una distancia intermedia, que me da la impresión de una gota en el aire en slow motion. Y cuidado que todavía no he tocado nada de time scale. Obviamente ahora mismo que estamos al principio, no estamos dándole mucho peso al time scale, pero en algo medio ralentí, esto está bien. Eso está tremendamente bien. Tienes que visualizar cada aspecto de lo que está pasando. Ahora cuidado, porque con el time scale estás ralentizando todo. Con un valor como este veréis que no solo las fuerzas están activando de forma muy diferente, pero que un poco toda la iteración va cambiando. Y eso porque lo he movido mucho. Muy bien, pasamos al próximo. No soy muy fan del Viscosity, pero vale. Pasamos nuevamente el Tensile Radius, Revert to Default. Dejamos esos dos señores así, a ver qué tal. Hasta le quiero subir un poquito este señor. Bueno, no, ouch, es exagerado, a ver. Me gusta nada. Dejamos que el follow del pop curve sea un poquito más interesante. Que sin eso, con valores tan bajos, no va a salir nada bonito. Ok. Está muy separado, pero bueno. Lo que quiero ahora mismo visualizar es esto. ¿Qué pasa cuando le aplico viscosidad a un sistema como este? Viscosity define la resistencia interna del fluido al movimiento. Densidad baja como agua, densidad media como aceite, densidad alta es como miel y lava. No sé, sospechoso. Vamos a ver. En algo así en el aire, probablemente viscosidad no será de mucha ayuda. Y tampoco esto. Pero bueno, probamos. No hay cambios. En flip los valores normalmente son muy altos. No veo cambios. Muy poca cosa. Algo sí, pero muy poca cosa. Rematámoslo. Bloop. Decimos que para una que viene trabajando mucho en flip, esta no es la viscosidad a que estoy acostumbrada. Seguramente va cambiando mucho el shape, pero quizás no de la misma forma en que trabaja en flip. Definitivamente no. Y ahora, ¿qué será este último, señor? Vorticity Confinement. Refuerza la cantidad de torbellinos y remolinos pequeños en el fluido. Sirve para evitar que la simulación se vea plana
al perder la turbulencia. Valores alto, más swirl y energía visual en movimiento. Vamos, que empieza a bailar breakdance. Vamos a ver. Ahora mismo tengo esto, que es bastante plana y tranquilita. Vamos a poner algo de confinement. Sí, mira, prácticamente le están añadiendo un noise alrededor. Si es como pyro, es como teniendo una fuerza como volumétrica. Neighborhood, position, the position, velocities, compute vorticity, config vorticity. Uy, se fue. Momento. No hay herramientas de volúmenes, pero es lo que está haciendo. Es decir, esto se puede utilizar con valores intermedios. Como podéis ver, lo que está haciendo con valor alto, como no tengo ningún otro tipo de herramienta, es decir, formas de ruido o fuerzas añadidas, por ejemplo, en pyro, con humo, con incendios, con bombas, se pueden relacionar con unos parámetros de un noise, con lo cual yo pueda, pues, setear cómo y cuándo, ¿vale? Mientras esto es algo bastante lineal, que no puedo setear de forma, decimos, calibrar la cantidad de noise con keruggedness, por ejemplo. Imaginaros los parámetros del pop wind. Así que sí, nos puede ayudar a romper un poquitito la superficie plana, pero sin exagerar. ¿Veis que crean momentos muy bonitos? Me parece muy interesante. Ok, y ahora, ¿qué me he olvidado? El update. Aquí tengo un projection type. Obviamente, el update position es el tío que manda. Es decir, estoy sobreponiendo completamente el algoritmo del pop fluid encima de la posición de las partículas. Y fin. Mientras, update velocities, update forces, como sus nombres dicen, es como más un blend. Es un blend con la velocidad, con fuerzas. Con velocidades, aquí tengo un velocity blend, ¿sí? Así que esto será ya una mezcla, fijaros, entre el sistema normal de partículas, y se nota muy bien, especialmente de puntos, con lo que es el pop fluid. Así que vigilar bien cómo lo utilizáis, pero por algún tipo de efecto puede funcionar muy bien para crear algún shape diferente con respecto a lo que queremos. Mientras el scatter por surface, fijaros, aquí se muere, aquí por las líneas tengo algo bastante interesante. Así que si queréis ver el resultado total del pop fluid, quedaros siempre en update position. Si queréis hacer una mezcla entre velocidades o fuerzas, elegir las dos opciones. Ahora, si queremos una visualización un poquitito más bonita, podemos aplicar quizás un attribute randomize por color. Ok, y necesito que sea un poquito más, bueno, para visualizarlo necesito ponerlo pues aquí, para visualizarlo correctamente. Gracias. Quiero que tenga menos rojo y más azul para tener algún color complementario. Ok. Pues nada, utilizaré este señor y crearé unas copias para el resto de emisores. Así que Action, Reference Copy, 1, 2, 3, gracias. Así en vuestra escena aparecerá un poquito más interesante el resultado y se podrá visualizar correctamente. Así que nada, esta
es nuestra intro al PopFluid. Hemos revisado lo que son los parámetros principales, cómo funcionan, cómo la geometría inicial de emisión cuenta tanto con respecto a la fuerza que le añadimos, obviamente, en la simulación, y cuánta variación desde estos pocos setups se puede tener. Entonces, señores y señoras, ¿qué hemos hecho en este proyecto? Vamos a organizar el archivo final y hacer un resumen de pues todo lo que hemos hecho. Entonces, aquí tenemos nuestra geometría de emisión. Hemos creado dos emisores diferentes, esto para puntos y estos dos para scatter on the surface, respectivamente conectados a 0, 1, 2, 3, y que aquí se ven reflejados como estos señores. Entonces, aquí, aquí, aquí y aquí. Vamos a ver qué hemos hecho para la primera emisión. Hemos empaquetado la geometría para tener un solo y único punto. Backpoints para que dicho punto se revele. Esperaos un segundo que os lo aumento un poquito. Ok. Luego hemos copiado dichos puntos para tener pues un poquito más. Y un point jitter para desplazar ligeramente sus posiciones. Muy ligeramente. En el segundo hemos utilizado un point from volume para tener el poder de decidir cuántos puntos alrededor de la surface de nuestra geometría principal crear. Un copy para tener una mayor disposición de puntos, con lo cual jugar, nada más y nada menos. Un point jitter para desplazar su posición ligeramente. Y un transform al final, porque desde aquí aparecerá el transform, para desplazarle la work area y tener la visualización general de nuestra emisión. Y esos son nuestros emisores. Vamos a la segunda parte. Esto es el emisor directamente por geometría, es decir, pillo mi esfera inicial y simplemente la muevo. Aquí un copy to points, en lo cual duplico mi esfera inicial a partir de estos puntos y la muevo nuevamente y le añado el color. Y aquí ya tenemos las bases de las emisiones que vamos a crear. Para que estos dos sean por puntos, aquí en Source he puesto All Points. Para que estos dos sean por Surface, aquí en Source tenemos Scatter on to Surface. Esta es y nada más la diferencia. Todo el resto lo hemos hecho aquí dentro, ¿vale? Aquí dentro con el PopFluid, que ahora mismo pondremos en rojo porque es nuestro prota. Aquí, para que todo esto resulte un poquito más fascinante y poder interactuar con los que son fuerzas en DOP, hemos creado 4 Pop Curve Force que pillan su forma a partir de la curva 1, de la curva 2, de la curva 2, de la curva 3 y de la curva 4, que no es nada más y nada menos que un circle que hemos pues utilizado de forma abierta, que no está cerrado, y un match size para ponerlo en Justify Y para que este sea el punto 0 y esté alineado con los emisores que hemos creado. Entonces, estos se traducen así: 1, 2, 3 y 4. Una vez que tenemos nuestro PopNet listo, hemos empezado a probar y ver la interacción entre los diferentes parámetros. Entonces, main geo. Y aquí os añado un par de descripciones y notas. Así que distancia un poquitito ese señor con lo que hemos dicho hace nada. Eso sí, voy a agrupar emisión de puntos,
Ok. Y desde aquí supongo que aceleremos un poquitito el vídeo. Así que si queréis ver la escena final, solo tendréis que abrir el número 03 en vuestra carpeta de proyecto. Opla, continuamos con el resumen. Ahora mismo activaré también el Particle Fluid Surface otra vez, pero le diremos también que pase el color. Así tendremos los mismos colores que tenemos que encima. Por si queréis verlo con los mismos colores, obviamente. Entonces, vamos a recuperar dentro del PopNet. ¿Qué hemos hecho? Ya hemos visto cómo hemos caracterizado la emisión por points, emisión por scatter onto surface. Que tenemos que recordarnos, el Pop Curve Force, hemos creado unas fuerzas a partir guys, okay, de esos señores. ¿Y qué fuerzas tengo yo para poder administrar el movimiento de mis partículas? Pues aquí tengo el light resistance de siempre. Aquí digo cuál es el path que tengo que linkar por cada uno de los emisores. Y después, pues tengo un maximum influence radius, con lo cual regulo, pues, el tamaño del radius, con lo cual la fuerza afecta. O sea, con qué distancia desde la curva, la fuerza que yo administro con estos parámetros realmente afecta a las partículas que vienen de aquí. Entonces, ¿aquí qué tengo? Tengo el follow scale, que es la escala de la fuerza de cómo siguen alrededor de la curva. Luego el suction scale, cuánto se llega la atracción a la geometría inicial desde el exterior hacia el interior. El orbit scale, si quiero algún movimiento extra, como decir, que nos ayudan, en nuestro caso, a crear algo un poco más bonito de visualización. E indirect velocity scale, que escala la cantidad de velocidad heredada por la curva, es decir, cuánto se va empujando las partículas alrededor de la curva. Y nada, os he puesto aquí las notas de los parámetros principales. Para luego ir al Pop Fluid, y aquí es donde realmente hemos visto los parámetros principales dentro de Particle Separation, Constraint Iteration, Constraint Stiffness, y cuánto relevantes sean, especialmente esos tres parámetros, cuando se trata de una simulación de Pop Fluid. Y aquí os he puesto las notas con lo que hemos dicho, el Projection Type, que define Velocity, Forces and Position, el Particle Separation, que es la distancia mínima entre partículas. Más que nada estamos seteando la escala de la simulación, el tamaño de las gotas, el tamaño del fluido. Un menor Particle Separation nos dará mayores cantidades de partículas y una caracterización completamente diferente. Mientras más alto es, tendremos unas gotas mucho más grandes. Constraint Iteration y Constraint Stiffness son el número de iteraciones que tengo paso a paso para que las partículas vayan y realmente estén más unidas, menos unidas, en iteración continua, frame by frame, de la iteración del fluido. Y Constraint Stiffness es la rigidez de esas restricciones. Maximum Acceleration es la aceleración máxima. Tensile Radius es el radio dentro del cual las partículas generan cohesión, que es bastante cabroncete utilizar, no lo voy a esconder. Luego Viscosity, Vorticity Confinement y OpenCL os lo he puesto porque sí. OpenCL, seguramente sabréis que activa el uso de la GPU. A ver, depende de vuestra máquina, si tenéis que utilizar el OpenCL o no. Es decir, ¿tenéis una fuerte tarjeta gráfica o no? Eso. Y esto está presente en muchas simulaciones de Houdini. Después de la simulación, hemos probado el Particle Fluid Surface, que no es nada más de nada menos que la transformación de nuestras partículas en mesh. No hemos ido a fondo, decimos, de esta tool, ¿sí? Porque habrá otra forma, otro momento para hablar de ello. Pero igualmente os he empezado a escribir los parámetros principales para que los tengáis en cuenta. Recordad que en nuestro caso hemos conectado el Particle Separation con
el particle separation de nuestro amiguito de aquí, por lo cual esto es esto. Y nada, esas son las infos. Y aquí tenemos el proyecto terminado. Sinceramente esto es más una previsualización a partir de las partículas, pero esto es una parte importante del workflow, así que os lo pondré. Ponemos el point size un poquito más bajito y quizás será una buena idea poneros una cámara para que la escena se inicialice con el front position. Así que crearé la cámara 1 para dejar que sea, para estar segura que todo el mundo sea visible cuando abrís la escena. Y voilà, esto es todo.